Ahí llegamos. Hola, buenas. ¿Nos escuchan bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Sebastián Rezano, estoy en SILABS aquí en Buenos Aires. Eh, Como saben, la idea de esta charla, bueno, es la primera de nuestras charlas técnicas. Eh, para eso tenemos a Manuel Cortesi, del equipo también de SILABS, y Head acá de la oficina de Argentina. Eh, y a Nelson, que van a comentar un poco su experiencia con el Software Development Kit en Celo. Un poco la idea es hacer una presentación, unos 30 minutos aproximadamente, sobre el SDK, y después vamos a ir digamos, al uso concreto que nos va a mostrar Nelson, cómo él desarrolló, nos va a mostrar un poco de código, contarnos su experiencia con el material y con la plataforma en general. Abajo hay un botón que dice Ask a Question, si quieren poner sus preguntas ahí a medida que vayan surgiendo. Lo bueno es que ahí se pueden votar, así que podemos priorizarlas en cuanto al interés. Tratemos de hacerlo dinámico, ahí tienen el chat también para pasar feedback, comentar. Eh, lo único por ahí lo de las preguntas, si lo pueden direccionar a ese botón, así es más fácil para mí que las voy a estar seleccionando, priorizarlas. Así que bueno, sin más, los dejo acá con los expertos. Yo me voy a apagar y ponemos tu presentación, Marian. Perfecto. Hola, ¿cómo andan todos? Dame un segundo que comparto mi presentación. Ok, perfecto. Bueno, me presento un poco. O sea, soy Mariano Cortesi, soy parte del equipo de ingeniería de Celo. Estoy a cargo de la oficina de Buenos Aires, donde somos un equipo que está naciendo. Hoy creo que somos 4, camino a ser 5. A su vez soy profesor de la Universidad ITBA, así que doy clases de criptomonedas. Así que, nada, contento de estar acá y poder, digamos, explicar un poco de lo que hacemos y contento de que lo podamos hacer en español. ¿Se está escuchando mal? Perdón. Digo que ahí hay un comentario. Se acopló por un minuto, pero ok. Ok, perdón. Bueno, listo. A ver, la charla esta que vamos a tener en realidad está un poco centrada quizás en explicar un poco qué es Celo, un poco para la gente, quizás entrar un poco dentro del mundo blockchain, así que no necesariamente hace falta ningún conocimiento previo. En principio, ¿no? ¿Qué es Celo, no? Entonces, o sea, Celo lo llamamos una plataforma descentralizada, en inglés decimos permissionless, ¿no? Que permite el acceso a herramientas financieras a cualquier individuo a través de un celular. Esto, si quizás escuchaban algo un poco cuando salió Bitcoin o cuando están las primeras promesas, como que es una idea bastante, digamos, nativa en el mundo cripto, ¿no? O sea, desde el principio, cuando apenas nació Bitcoin, por ejemplo, se trataba de decir, sí, hagamos una tecnología que permita que cualquiera pueda acceder a herramientas financieras, al mundo digital financiero, sin ningún tipo de restricciones, censuras o lo que fuere. Sin embargo, eso hoy por hoy vemos que quizás no terminó pasando o estamos lejos de eso, ¿no? Y entonces nosotros sería como tipo hacer otra apuesta, digamos, a esto, donde a lo que apuntamos es, decir, bueno, a ver cómo se resuelve este problema y apuntamos a hacerlo desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Creemos que una de las razones por las que esto no sucedió es porque la experiencia de usuario para la gente, por ejemplo, para usar una criptomoneda es bastante difícil, bastante rara. Entonces,
parte de la misión de Celo, o sea, nosotros nos ponemos esto como gran principio y cuando vamos a tratar de resolverlo es decir, bueno, ok, vemos cómo la gente usa y cómo la gente puede hacer más accesible, cómo podemos hacer más accesible este mundo de blockchain a través de una serie de propiedades. Entonces, para nosotros lo que llamaba tipo experiencia de usuario es como que es la piedra clave en la que centramos buena parte de nuestro desarrollo. Y eso a medida de la presentación se va a ir viendo quizás en algunas de estas decisiones técnicas que hemos ido tomando. Obvio que no es algo que vamos a poder hacer solos, ¿no? Para nosotros, centrarnos en la experiencia de usuario significa no solamente centrarnos en el usuario sino también en la experiencia del desarrollo, ¿no? O sea, necesitamos que haya una comunidad de desarrollo detrás porque nosotros lo que intentamos es generar una plataforma donde existan y florezcan otras herramientas, otras aplicaciones y nosotros entonces para eso es súper importante que a la hora de hacer desarrollo en Celo también eso tenga una muy buena experiencia de que otra vez entre todos podemos hacer algo donde al usuario, si es blockchain, no es blockchain o todo ese tipo de conceptos extraños se los podamos, digamos, ocultar en el buen modo de la palabra. Pero antes de adentrarme un poco en esto, lo que quería hacer es quizás cubrir un par de, hablar un poco de qué es una blockchain, ¿no? Y de qué significa, ¿no? Trabajar con una blockchain, ¿no? Hay como, si quieren, podemos hablar como de dos conceptos, ¿no? Uno es cuentas, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que dentro de una blockchain hay cuentas, uno está acostumbrado a que uno tiene como si fuera una cuenta de banco, si quieren, o sea, uno está acostumbrado a que tiene una cuenta, posiblemente tiene fondos y los puede transferir. Y también vamos a hablar de nodos, o si quieren, de lo que es una red descentralizada. En principio, ¿no? Como decía, una cuenta en Celo significa, está asociada con un address, ¿no? Un address es algo a priori, digamos, un poco difícil de leer. Como ven ahí a la izquierda, 0x es un hexadecimal de 20 caracteres, o sea, bastante difícil de recordar, que después van a ver que en realidad nosotros terminamos usando números de teléfono y no cuentas, ¿no? Como quizás es en otro, o sea, no addresses como en otros lugares. Y a su vez está asociado con un balance, ¿no? Y si somos un poquito más generales, en realidad, en el mundo de Celo y también en el mundo de Ethereum, que es, digamos, una blockchain en la que estamos muy emparentados, tiene otras propiedades, puede tener código, ¿no? Puede tener, porque dentro de lo que es una blockchain, digamos, podemos pensar que una blockchain, si quieren, pongámosle que es una base de datos, ¿no? O sea, es una base de datos descentralizada, es un libro descentralizado donde yo lo que voy a hacer es voy a generar acciones y estas acciones van a generar cambios en el estado de esta base de datos descentralizada. Entonces, dentro de eso, te voy a tener algunas cuentas que son personas, ¿no? Que están manejadas por personas y voy a tener otras cuentas que las voy a llamar internas, que son smart contracts, son contratos inteligentes, son, digamos, pedazos de código que van a ejecutar ciertas lógicas de negocio que me van a permitir crear un montón de cosas. Y nosotros hacemos bastante uso de eso. Y después está la parte de que es descentralizada, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, no? ¿Por qué es importante? Y eso tiene que ver un poco con los nodos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que en realidad, por lo general, todos los sistemas con los que interactuamos son sistemas centralizados. Nosotros hablamos con un banco y en realidad hay uno, dos o varios servidores que son el banco, pero están todos controlados por el banco. Lo cual significa que si mañana el banco funde o quiebra o lo roban o el gobierno lo censura o le dice que deje de operar, y bueno, nosotros medio como que dependíamos del barco y perdimos. Entonces, por eso creo que es importante, ¿no? Que se entienda, o sea, porque una blockchain justamente dice, bueno, no voy a hacer eso, que sería mucho más simple, digámoslo, técnicamente. Voy a hacer algo descentralizado, voy a hacer algo donde no haya una entidad central, voy a tener muchos nodos, que son como si quieren estos pequeños bancos o estas pequeñas
servers que están, digamos, trabajando en la red, donde ninguno tiene ese poder y que si yo apago uno, no estoy apagando la red, ¿no? Así que si viene un gobierno y censura a uno, si viene alguien y ataca a uno, no pasa nada, porque hay otros miles dando vueltas que no van a estar, no van a sufrir eso y la red va a seguir funcionando. Eso obviamente tiene una serie de bastantes corolarios importantes, como que al no haber un controlador, también nadie pone las reglas, que bueno, es un tema también súper interesante, pero quizás no viene a esto. Obviamente que para armar ese tipo de sistema, que es mucho más complejo que el tradicional, necesitamos, armamos lo que se llama una red P2P, una red peer-to-peer. Y en esta red peer-to-peer, en el caso de Celo, decimos que hay 3 tipos de nodos, ¿no? Siendo los nodos cada uno de estos elementos de lo que es la red. Por un lado tenemos los que son los validadores, por otro lado tenemos lo que se llaman los full nodes, y por otro tenemos lo que son los light clients. Los validadores tienen que ver con, yo dije que esto es una base de datos, ¿no? Entonces, cuando una base de datos, y uno tiene que escribir en la base de datos, bueno, ¿quién escribe? ¿Quién tiene permiso para escribir? ¿No? Si voy al ejemplo del banco, es fácil, ¿no? El banco domina todos los servidores, eso lo hace en algún servidor y se acabó. Pero si es en una forma descentralizada, es como que hay algún tipo de nodo especial, a alguien que tiene más poder que otros, y tampoco funcionaría, porque no es lo que queremos. Entonces, lo que terminamos haciendo en realidad es, necesitamos como si ponernos de acuerdo, armar un protocolo que se llama un protocolo de consenso, en el cual todos o algunos de los nodos van a seguir este protocolo, esta forma de operar, para decidir quién, si quieren, gana el permiso de escribir la próxima hoja de esta base de datos, la próxima operación o el próximo set de cambios. Esos son los validadores. O sea, los validadores son los nodos que tienen el permiso, digamos, que van a jugar este llama protocolo de consenso, donde lo que van a hacer es validar los nuevos bloques, ¿no? Y un nuevo bloque en realidad es un set de operaciones que estamos ejecutando. Se llaman validadores y esto quizás es diferente a lo que ustedes pueden encontrar en Bitcoin o en Ethereum, porque Celo lo que hace se llama Proof of Stake, ¿no? Que es un protocolo de consenso distinto a lo que se llama Proof of Work. Si ustedes escucharon alguna vez de Bitcoin, escucharon de los problemas de tipo abuso de energía, de un montón de cosas, es porque la forma que se usa en Bitcoin, en Ethereum, para definir quién es el que tiene el premio, digamos, de escribir la próxima página, se llama Proof of Work y insume un montón de trabajo computacional que de hecho se tira a la basura porque no hace nada útil más que ganar este premio y tiene un poco todos estos problemas. Nosotros está armado desde otro lugar donde se hace se llama un Proof of Stake, donde hay algunos que están elegidos por la red, no es que tienen un título porque sí, y que están invertidos, o sea, tuvieron que poner una buena cantidad de plata, digamos, adentro de la blockchain como para garantizar que se van a, digamos, portar bien y así todos lo vamos a estar controlando, para ser parte de este grupo de validadores. Y una vez por día se cambian y se pueden reevaluar. Estos son los validadores y están en la parte más central porque son los que generan los nuevos bloques. Después están los full nodes, ¿no? Los full nodes cumplen otra misión, ¿no? Full nodes pueden ser cualquiera de ustedes, es cualquiera, en realidad, que quiera levantar un nodo y quiera sincronizarse a la red. Full node es como si ustedes mañana subieran un cliente de BitTorrent, ¿no? Por poner una red, un ejemplo descentralizada, y bueno, ustedes entran a una red centralizada y ahí están, ¿no? Y ustedes se van a conectar con muchos nodos y van a tener información sobre esta red. Bueno, el full node es un poco lo mismo, es alguien que se va a obtener toda la información de la blockchain, se la va, digamos, va a recibir todas las notificaciones de los nuevos bloques y con estas notificaciones lo que va a hacer es, va a validar estos bloques, ¿no? Y lo que genera es como una capilaridad porque de repente hay de repente mucha replicación, muchos nodos que saben de esto. Y a su vez tienen una segunda función que es la de dar apoyo a lo que llamamos light clients, ¿no? ¿Y qué es un light client? Un light client es un nodo similar al full node, pero a diferencia del full node, no se va a estar bajando toda la información de la blockchain. Si ustedes se ponen a pensar, una blockchain, ¿no? O sea, creo que, bueno,
la palabra lo dice, ¿no? Es una cadena de bloques y pueden pensar que un bloque es un set de datos, pesa una cantidad de bytes, ¿no? Que en el caso de cero se generan cada 5 segundos, ¿no? Entonces, cada 5 segundos se está generando un nuevo bloque. Y si ustedes eso lo multiplican por el tiempo, o sea, esto crece linealmente, eventualmente es un montón de información. Entonces, puede pasar que en ciertos devices estar bajándose cada 5 segundos un nuevo bloque no es lo más elegante ni lo mejor, ¿no? O sea, entonces la idea es que uno no todo el mundo va a terminar corriendo un full node si ustedes van a correr una aplicación desde su celular. Ahí pregunta Wilmar, sí, exactamente, o sea, tiene que ver un poco con eso. Un full node, perdón, Wilmar pregunta si un light client es el que orienta a las SPDB, por lo que entiendo, sí, es similar al concepto. Entonces, a lo que voy es, o sea, un full node se tiene que bajar toda la blockchain y eso puede ser un montón de información. En ambientes restringidos, como por ejemplo, si yo lo quiero correr dentro de un celular, si yo lo quiero correr en algo de IoT o un montón de lugares, hacer eso es un compromiso que no puedes tener, ¿no? Celo está pensado desde el principio en que esto lo pueda correr cualquier persona del celular y que el celular no tiene por qué ser un iPhone, tiene que ser un celular, digamos, quizás no tan alta categoría, puede ser porque estamos tratando de apuntar justamente a la gente que no puede acceder de otra manera a este tipo de servicios digitales. Quizás todos nosotros podemos ir a un banco y tenemos una cuenta digital y usamos, no sé, acá en Argentina, Brubank o lo que sea, pero en muchos lugares que eso es imposible. Entonces, si queremos apuntar a esa gente, a la gente que realmente lo necesita, necesitamos tener una solución que sea accesible para cualquiera. Entonces, no podemos pedir que grandes demanda a la tecnología que esa persona tiene en su mano. Lo que tiene es un celular y un celular que de repente quizás no es el mejor del mercado. Entonces, lo que hacemos ahí es que esas personas corran y tengan un light client. Y los full nodes lo que van a hacer es servir a estos light clients. Si ustedes hicieron o investigaron una vez algo de Ethereum, Ethereum tiene un concepto similar, también tiene algo que se llama light client, con la diferencia de que nosotros, si quieren, hicimos como un doble clic sobre el tema de light clients, porque la diferencia entre, o sea, un light client se baja lo que se llama como el header, o sea, el header de cada bloque. Y otra vez, y nosotros en Celo, en vez de bajarnos el header de cada bloque, nos bajamos un header por día. Y sigue siendo igual de seguro, ¿no? Con lo cual redujimos, tipo, se imaginan 5 segundos por bloque, la cantidad de información que redujimos es muchísimo más. Y otra vez, esto pensando justamente, volviendo si quieren a la temática de user experience, de experiencia, si queremos que todo el mundo, la gente la pueda usar, si queremos que la gente en los países que realmente lo necesitan lo puedan usar, necesitamos realmente pensar estas cosas, y no simplemente decir que esto está fantástico y cómo andar. Otra de las, digamos, cosas importantes, ¿no? Que también tenemos que considerar cuando estamos diseñando para que efectivamente la gente lo use, ¿no? Imagínense ustedes si Bitcoin fuera una moneda de uso corriente, ¿no? Si bien quizás a varios nos gustaría o nos parece fantástico, por otro lado, una moneda que cambia de valor con tanta volatilidad es algo que claramente como, al menos como definición de moneda, no está bueno, ¿no? Quizás puede estar bueno para lo que llama un store of value, para ahorrar o invertir, pero para ir y ¿viste? Que te pagan y después comprar una coca, la verdad que no sé si está tan bueno. Entonces, dentro de eso, Celo también desde el principio está pensado para tratar de resolver ese problema y por eso dentro de Celo hay dos assets, dos monedas. Una es la que llamamos Celo Gold y la segunda es la que llamamos Celo USD, o que en realidad hoy por hoy es USD y mañana puede ser Celo Peso o Celo cualquier otro tipo de moneda. En realidad lo que armamos es una forma de armar lo que llamamos monedas estables. Una moneda estable, en el lingo de cripto, es una moneda que está asociada, o sea, también en inglés se llama peg, ¿no? Al valor de otra cosa. Entonces, una Celo USD está asociada al valor de $1. La idea es que por diseño siempre va a haber $1. Si yo tuviera un Celo peso,
estaría siempre un valor a un peso, ¿no? Y yo podría armarlo, se puede armar stablecoins, eso se llama stablecoin, también la escriben en inglés. Podría armar monedas estables asociadas a cosas más disímiles, como por ejemplo algún índice de la bolsa o al valor de un, no sé, de la tierra, de un árbol o de un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que es un poco más amplio. Pero lo interesante es que no mutan, no tienen la volatilidad que tiene quizás el resto de las criptomonedas que dependen en muchos casos de lo que piensa el mercado y la especulación del mercado. En Celo, o sea, también otra vez por diseño, esto no quiero entrar muy en detalle, pero básicamente tenemos estas dos monedas. Celo Gold se dice que también es que la moneda de reserva, ¿no? O sea, otra vez, dijimos que el Celo dólar está asociado uno a uno con un dólar, pero una cosa es decirlo, otra cosa es que eso realmente suceda, ¿no? Y cómo hacemos que eso realmente suceda, en el fondo, un poco lo decide a veces el mercado. Entonces, hay todo un mecanismo, un diseño, digamos, que llaman tipo cryptoeconomics, para que, esto realmente sea así. Y el Celo Gold cumple un rol bastante importante dentro de eso, ¿no? En el mundo de Ethereum hay una moneda también bastante conocida que se llama DAI, que hace la gente de Maker, que también hace, digamos, una stablecoin. Nosotros, nuestro protocolo, nuestra forma tiene similitudes con esto, pero en realidad es un híbrido entre eso y otro tipo de monedas que se llaman algorítmicas, que, o sea, lo que tiene, por ejemplo, una moneda, el tipo de moneda que implementa Maker es una moneda que está colateralizada. Para que exista, digamos, un DAI, alguien tiene que haber depositado en algún lugar un equivalente a 1.8 DAIs, ¿no? Dólares. O sea, no me acuerdo el valor, eso va cambiando. Eso significa que esta colateralizada es como si ustedes quisieran comprar algo, lo que tienen que hacer primero poner una hipoteca, ¿no? Entonces van a hipotecar. Eso está bueno, pero nosotros hacemos eso, pero al mismo tiempo también hacemos que haya una moneda secundaria, que es el Celo Gold, que absorba, y hay todo un mecanismo de expansión y contracción de la moneda que genera todo esto. Ok, ¿no? Segundo, tercero, ya no sé. Además, otra cosa que es interesante, digamos, en lo que es el mundo Celo a nivel stack, es que si bien nosotros no desarrollamos simplemente una blockchain, desarrollamos, si quieren, todo el stack, ¿no? Si nosotros realmente queremos llegar y cumplir nuestra misión de llegar al usuario final y hacer una red P2P, nos quedamos cortos, ¿no? Y si necesitamos tomar decisiones que nos permitan mejorar la experiencia de usuario, tenemos que poder pensar en todas las capas, ¿no? No nos alcanza con pensar en una sola de las capas. Entonces, hoy Celo lo que es tipo, hay una capa, ¿no? La capa más de abajo, que es esto que se llama Celo Blockchain, que es donde corre el nodo, donde corre este nodo P2P. Tenemos una capa que es la llamamos esto de Celo Core Contracts, que es donde Celo está construido de una forma donde lo que hay es un nodo, ¿no? Que se implementa esto de validadores y de proof of stake y demás, y una capa de smart contracts que implementan un montón de primitivas bastante core, como por ejemplo la moneda que estaba contando recién, está implementada como uno de estos core contracts. El mecanismo de gobernanza es parte de esto, el mecanismo de identity, que voy a contar un poquito más tarde, también es parte de esto, ¿no? Y por último está la capa de applications, en donde de repente vive el SDK o vive la wallet, ¿no? Y otra vez, nosotros hacemos intentamos desarrollar todo el stack. Bueno, un poco de esto ya lo conté, ¿no? Pero algunas features interesantes de Celo, y otra vez quiero que se presten atención, pero fíjense que todas tienen que ver con experiencia de usuario, ¿no? O sea, una de las cosas que tenemos es justamente el soporte de monedas estables, y como dije, pues está la Celo USD, pero puede haber otras, ¿no? Y esto es importante porque si la gente quiere realmente tener una moneda con la que pueda ir al supermercado
y comprar algo o a un negocio o a un merchant, que sea estable es una propiedad bastante necesaria, ¿no? Una cosa volátil no es un buen medio de cambio. La segunda, que está acá, que dice protocolo de identidad, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio hablé de cuentas y dije que son números bastante feos? ¿No? Y si yo tengo que decirte, hola, ¿cómo andás? Sí, bueno, mira, mi cuenta es 0x, ¿verdad? Bueno, sí, ya está, me lo olvidé. ¿No? Que yo me acuerdo de los 20 hexas, está medio complicado. Entonces, sería mucho más fácil que yo de repente agarre mi aplicación y pueda básicamente agregar a la gente por número de teléfono. Entonces, hay un protocolo, ¿no? Una serie de smart contracts que vive dentro de la blockchain, que lo que hace es hacer un mapeo entre el número de teléfono y las cuentas, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado que eso, por algo que ahora puedo explicar, pero básicamente lo que nos permite es que ahora de repente para yo mandarte plata o pedirte plata lo puedo hacer a través del número de teléfono. Si ustedes usan una aplicación como Venmo o Cash App o Mercado Pago, o sea, sería un concepto muy similar, ¿no? O sea, ustedes hacen a través de cuentas y de repente no tienen por qué estar acordándose todo este tipo de números extraños que vemos. Y por último, ¿no? Esto que hice de pagar gas con múltiples monedas. No lo conté hasta ahora, ¿no? Pero yo conté, ¿no? Que esto es una blockchain, o sea, que hay nodos y que uno hace cambios y estos cambios suceden a través de transacciones, ¿no? Uno manda una transacción, esta transacción llega a la red, se dispersa en la red y eventualmente un validador la incluye dentro de un bloque y se ejecuta. Todo eso pasa y una de las propiedades que tiene esta transacción es que uno tiene que pagar un pequeño fee para que eso suceda. No por un tema de... Es por una serie de razones. Uno podría pensar que tiene que ver con una especie de pagarle a los nodos por sus servicios, porque, digamos, ¿no? Uno tiene que tener incentivos para que alguien haga ese trabajo, pero en realidad tiene que ver con algo un poquito más importante que para todos los que son informáticos, que creo que somos todos hoy, es algo llamado el halting problem, ¿no? O sea, cuando ustedes, si vos me das un código para ejecutar y yo lo ejecuto, y sos uno de tantos, yo me tengo que asegurar que cuando yo ejecuto ese código termine, ¿no? Si vos me das un código que no termina jamás, y básicamente es como que me mataste la red, porque me va a quedar ejecutando eso y nunca voy a salir. Entonces, la forma en que esto viene de Ethereum, la forma en que eso se solucionó es decir, bueno, por cada operación que vos quieras ejecutar, tenés que pagar un mínimo fee, ¿no? Y cuando vos mandás una transacción, me vas a decir hasta cuánto estás dispuesto a pagar de este fee, ¿no? Esto se llama gas. Y hasta ahí todo bonito, creo que, o sea, es una forma bastante elegante de resolver el problema, este se llama halting problem. Ahora tiene un catch, ¿no? Si yo quiero pagarte en Celo USD, ¿no? En dólares, o si estoy en Ethereum, te quiero pagar con DAI, te quiero mandar DAI. El problema es que yo te quiero mandar DAI, pero para pagar el fee, lo tengo que pagar con Ether, que es la moneda nativa de Ethereum, ¿no? Es lo mismo que yo acá le dijera, mira, te quiero mandar dólares de Celo USD, pero para pagarte el fee, te tengo que mandar a su vez Gold. Y yo no sé ni qué es el Gold, no me interesa, yo quería mandar dólares. Entonces, es como que hay un problema de usabilidad bastante fuerte, ¿no? Nos ha pasado de ir a hacer viajes de user research y que nos digan, ¿qué es el Gold? ¿No? O sea, porque claro, hasta ahora la historia era todo sobre el dólar y el Gold es, como dije, es una moneda de reserva, no es para que todo el mundo la esté usando. Entonces, otra de las cosas que está diseñada desde el principio, desde el vamos en Celo, tiene que ver con esto de pagar gas en múltiples monedas. Poder pagarlo en Gold, que es la moneda nativa, pero también poder pagarlo con Celo USD y a su vez en futuro también con cualquier otro RC20 que implemente una especie de subprotocolo. Entonces, como decía, son todas las features que ustedes ven tienen que ver con hacer la usabilidad más simple para que esto realmente pueda ser una aplicación normal y que todo el mundo use. Bueno, supongo que hasta el altura ya tiene que haber quedado un poquito claro, pero, o sea, nosotros, Celo es tecnológicamente hermano, ¿no? de Ethereum. O sea, todas las herramientas, si ustedes conocen o aprendieron algo de Ethereum,
todo lo que aprendieron de Ethereum les va a servir para hacer desarrollo en Celo. O sea, el lenguaje de smart contracts es el mismo, Solidity, pueden usar Viper, pueden usar otras cosas. Las herramientas como Truffle, por ejemplo, son las mismas. Pueden usar Web3, JS, que es la librería JavaScript. Hay algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Que hicimos, sobre todo lo que es, se percibe mucho, sobre todo justamente con el tema de lo que es una transacción. Acabo de decir, por ejemplo, que la transacción, el gas se puede pagar en otras monedas, y bueno, entonces para poder hacer eso necesito a lo que es la transacción agregar un campo que diga con qué moneda lo voy a pagar, ¿no? Y hay algo más respecto de los light clients que tiene que se llama gateway fee. Son 3 campos que agregan que quizás hacen un poquito más complicada o no, o sea, hacen como que hay que tenerlos en cuenta a la hora de usar una herramienta totalmente Ethereum. Pero nosotros no nos quedamos ahí, o sea, habría sido quizás una forma de decir, bueno, usen algo de Ethereum y está, sino que lo que nosotros armamos en realidad es tener nuestro propio SDK. Nuestro propio SDK, ¿no? Básicamente, la idea que nosotros tenemos acá es darles una forma fácil de interactuar con toda la red de Ethereum, y con esto me refiero a, desde, por un lado, crear sus contratos o hacer su propio código, digamos, descentralizado, o también usar y acceder y comunicarse con todo lo que es los core contracts de Celo, ¿no? Y a su vez, simplificar cosas como, por ejemplo, hacer el pago de fees con una currency, con una moneda que no sea la nativa. Poder acceder, cuando digo cómo se puede acceder a los core contracts, podemos acceder a este mapeo de teléfonos y hacer tipo a lo que se llama el protocolo de identidad. Nos permite acceder directamente a los RC20, que son a los protocolos, digamos, a las APIs de Celo Gold, a la API de Celo Dólar, y también a un exchange interno, que para los que conocen un poco el mundo de Ethereum, sigue un modelo que se llama Uniswap, ¿no? Más detalles en realidad sobre ContractKit. ContractKit es un poco este primer paso del SDK, que es el que, bueno, todo lo que acabo de contar es un poco lo que provee ContractKit. Nos provee la interfaz de los contratos, nos provee la interfaz RC20. RC20, para los que no saben, es un estándar que también viene de Ethereum, que es, si quieren, la interfaz que un smart contract tiene que implementar para ser considerada una moneda de cierta familia, que es la familia RC20. Y después hay un montón de aplicaciones que saben interactuar con monedas que implementan el RC20. Entonces, las monedas de Celo implementan ese estándar, tanto Celo Gold como Celo USD. Y bueno, ContractKit nos permite interactuar con ellas y con otras. Y por último, bueno, un detalle quizás, no sé, para mí no menor, que es todo lo que hacemos está hecho en TypeScript, entonces a nivel tipos, a nivel seguridad, a nivel documentación, para mí ayuda bastante en su uso. Bueno, quería hacer una pequeña demo de ContractKit, como para cerrar un poco y mostrar un poco estos conceptos. Lo que voy a hacer es cambiar lo que estoy compartiendo, si entiendo cómo. Uy, perdón. Ok. Acá tengo un pequeño script en JavaScript que hace una operación, digamos, con Celo que, nada, vamos acá a explicar un poco para que se entienda. Avísenme si no se lee, creo que está bien, pero bueno. Entonces, voy a hacer un poco paso a paso rápidamente por lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, el primer paso, obviamente, hicimos un npm install, nos trajimos ContractKit y vamos a hacer el record de ContractKit, ¿no? No lo mencioné, pero bueno, todo el SDK que tenemos hoy por hoy está hecho en Node.js. Tenemos un SDK en proceso hecho en Go,
Y tenemos también algo también muy prematuro con Java, pero que también se puede usar. Pero todo lo que vamos a mostrar tiene que ver con JavaScript. Un poco más de zoom, perfecto. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, cuando ustedes usan Celo, o sea, como dije, es una red descentralizada, me tengo que conectar a algún nodo. Hay un nodo público del que todo el mundo se puede conectar, que en este caso vamos a hablar una red, una testnet, o sea, es una blockchain de desarrollo que se llama Alfajores, y estamos entrando al forno de Alfajores. Forno es el nombre de nuestro nodo descentralizado, de nuestro nodo público, perdón. Entonces, acá en este caso, vamos a decir, bueno, le quiero mandar algo a este address, ¿no? ¿Cuánto le quiero mandar? Le quiero mandar esta cantidad de Celo, o sea, esto va a ser Celo Gold. Creo que es, no, de $0. Las unidades están sacadas un poco de lo que viene de Ethereum, por eso dice Ether, pero tiene que ver más con una unidad de medida que un nombre de una moneda. Finalmente, ¿no? Acá tengo, si quieren, mi cuenta. Esto es un ejemplo. Ustedes no deberían hacerlo así. No deberían tener su private key dando vueltas por ahí. Pero bueno, o sea, ustedes obviamente, tampoco lo conté demasiado, pero cuando interactúan con una blockchain, hay cuentas, toda la información es pública. Y como ustedes son dueños de algo porque ustedes son los que conocen la private key de esa cuenta. Entonces es algo que está secreto. Hay una pregunta por ahí sobre hardware wallets que después hablamos, pero claramente es algo que está soportado. Entonces, a veces, justamente, muchas veces lo que haces es usar una hardware wallet para tener su private key. Finalmente, bueno, en este momento lo estoy agregando a ContractKit y lo que voy a hacer es hacer un transfer de stable token, que voy a ir a buscar el contrato de stable token. Stable token es el contrato de CUSD, ¿no? Primero voy a apuntar cuál es el balance que tengo, ¿no? Y finalmente voy a hacer un transfer. Y esto lo voy a explicar un poquito mejor, pero básicamente tiene que ver con esperar que la transacción haya sucedido bien, ¿no? Acá están pasando dos tipos de cosas, ¿no? La primera, hice una consulta, ¿no? Entonces, si se acuerdan cuando yo les dije que esto es una base de datos, es como hacer una consulta a la base de datos, todos los full nodes, todos los light nodes, todos los validators, todos los nodos saben resolver una consulta porque la información la tienen una copia, cada uno tiene una copia. Entonces, cuando yo le mando un request, digo, a una consulta, ese me lo pueden, digamos, decir instantáneamente. O sea, ejecutan los datos y me devuelven. Ahora, cuando yo tengo que hacer una escritura, acuérdense que en la escritura yo me comuniqué con un nodo. En este caso me comuniqué con Forno, ¿no? Y Forno no es un validador. Entonces, en realidad esto es, yo mando una transacción, la transacción tiene que viajar por la red a un montón de nodos, ¿no? Y en realidad eventualmente va a terminar viajando y va a terminar llegando y va a estar en la lista de las transacciones pendientes que tienen los validadores. Y los validadores eventualmente la van a agarrar y la van a incluir en un bloque, ¿no? Y una vez que esté incluido en un bloque, eso se va a escribir y se va a hacer el cambio que implicaba esa transacción. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, en realidad es como que hay dos instancias. Una cosa es cuando yo envío la transacción, otra cosa es cuando la transacción se ejecuta. De hecho, no son instantáneas, no pasan una tras la otra. En el caso de Celo, como los bloques son cada 5 segundos y un par de cosas diseñadas, lo más probable es que tarde más o menos 5 segundos. Entonces, cuando yo hago eso, lo que va a pasar es que acá hago una transferencia, esto me da una transacción. Lo que tengo entonces es el hash de la transacción, que es básicamente una identificación de la transacción. Esa identificación de la transacción indica que la transacción fue efectivamente enviada a los nodos, pero todavía no se ejecutó. Y finalmente voy a esperar el recibo. El recibo es
básicamente la indicación de que esto efectivamente sucedió y ya fue en la jerga, si quieren, minado, ¿no? O sea, esto fue escrito. Entonces, fíjense que yo estoy esperando dos cosas. Estoy esperando primero que se mande la transacción y segundo, que se escriba la transacción. Y por eso tengo estas dos cosas, ¿no? Ahí estoy viendo a alguien, no sé si hay algún problema, si me escuchan a mí bien o quizás es un problema que tienen ustedes interno, avísenme. Ok. Hola, Mariano. Sí, sí se escucha, por lo menos acá, yo escucho bien. Lo que sí, para ser cuidadoso con el tiempo, para dejar un espacio para preguntas, si puedes cerrar la parte esta del wallet Sí, y dejamos un espacio para preguntas al final. sí, perfecto. Se me fue el tiempo, perdón. Bueno, acá voy a ejecutar esto, ¿no? Y fíjense que ahí está la parte de mandar transacción, ahora estoy esperando que la mine y esto va a tardar, puede tardar un poco. Siendo una red de prueba puede que la experiencia sea un poquito peor. Y acá nosotros imprimimos todo lo que estaba, digamos, dando vueltas ahí, que es, si quieren, el talle de transacción, que no quiero entrar ahora. Bueno, me apuro a terminar con el resto, así ya pueden seguir hablando. Un segundo. Bueno, hago esta parte un poco más fácil, más rápido, pero, o sea, no solamente está eso, sino está algo que se llama DAppKit. DAppKit es otra aplicación para poder, digamos, hablar con todo lo que es, para poder hacer aplicaciones mobile first, ¿no? Entonces, la idea de hacer aplicaciones mobile first es que ustedes van a poder hacer una aplicación de celular y esa aplicación de celular, cuando ustedes quieran transaccionar, mandar algo, van a directamente hacer deep link y van a básicamente llamar a la aplicación de Zero Wallet con la que van a poder, digamos, hablar. Esto un poco ya lo conté. Para entrar a un nodo, vamos a entrar a Forno. Los smart contracts, como dije, son en Solidity. Y esto de explorador de bloques, después lo puedo pasar, pero en realidad, o sea, todo lo que ustedes vieron pasando por ahí, entra en la parte de stats de Celo y hay una llamada Block Explorer, donde ustedes pueden ver todas las transacciones que fueron pasando y todo lo que pasa es público. Esto es, si quieren, para que vean un pequeño ejemplo de cómo es una DApp. O sea, esta es una casa de Service Circle y vas a ver que la aplicación es, o sea, estás adentro de la aplicación de Service Circle y cuando querés hacer algo, eventualmente acá estás yendo directamente, ya pasás a Celo, que es la wallet, y después volvés. Eso es lo que decía el deep linking cosas. Bueno, y ahí tienen un par de links que después los pasamos por el chat. Y nomás Gracias. quería, bueno, Ahí y justo al esto, final se salió se salió la presentación, Mariano. Así que los últimos 12 slides no los llegamos a ver, pero si tienes los links bueno, ahí, pásamelos y los pego. Bueno, muchas ok, gracias. Ahora bueno, le damos el tiempo para Edson y dejamos un ratito de preguntas para el final. Hay unas 9 o 10 preguntas, así que bueno, la dejamos para el final, así arrancamos. Eh, Hola, hola, Mariano, Sebastián, ¿me escuchan bien? Sí, ok, sí, te escuchamos. ok, de acuerdo. Bueno, iniciamos. Entonces, en este caso, yo voy a dar un poco más como un ejemplo de un proyecto con enfoque social que se ha implementado utilizando la tecnología de blockchain de Celo. Entonces, para iniciar, me gustaría dar un contexto del problema en general. Entonces, imaginemos a María. María es un migrante, al igual que 28.5 millones de personas en América Latina, según los datos de la CEPAL. Sabemos que las principales razones para migrar en América Latina, según la OIM, son tres: conflictos políticos, medioambientales y socioeconómicos. Supongamos que María es una persona que vive en un país donde se violan derechos humanos, está en un conflicto armado y como resultado de un levantamiento social, y debe abandonar su país de origen.
tanto para salvaguardar su vida como para mejorar su nivel socioeconómico que le permita ayudar a su familia que aún quede en el país de origen. ¿Qué hace María cuando llega al país receptor? Bueno, pues busca ayuda con distintas organizaciones de la sociedad civil, pero en este proceso muchas veces puede verse limitado por las pocas conexiones sociales que uno puede llegar a tener al momento que llega al país receptor. Entonces, en este lapso de asentamiento, María pasa por un periodo de riesgo donde la pueden estafar, robar, extorsionar o incluso hacer la parte de trata de personas. ¿Qué tal si le podríamos evitar tanto riesgo a millones de Marías? En Bienvenir, nuestro perfil de beneficiarios son personas como María, donde a través de una plataforma descentralizada de transferencias condicionadas mediante contratos inteligentes, podemos establecer una trazabilidad de la asignación de recursos económicos hacia los beneficiarios, permitiendo crear una cultura de autoeducación en los migrantes de América Latina. Es lo que pueden leer acá. Y de ahí, algunas preguntas pueden surgir. La primera es, bueno, ¿a qué nos referimos con esto de cultura de autoeducación? Bueno, nos referimos a que el migrante, antes o después de llegar al país receptor, debe informarse sobre los derechos y deberes a los que puede acceder y a los que tiene derecho por el simple hecho de ser humano. Pero esto con un contenido de calidad adaptado a todo público. Y aquí hacemos énfasis en un contenido adaptado a todo público, ya que, por lo general, las instituciones del Estado en los distintos países de América Latina, si bien proveen información, esta información cuando es a través de comunicados de decreto o nuevas leyes, por lo general vienen en un formato técnico, el cual es muy difícil de comprender. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos adaptar ese contenido para que todas las personas lo entiendan, incluyendo a las personas migrantes? Y esta es la parte que es off-chain, es decir, que es Web 2.0. Ahora se preguntarán cuál es la parte 3.0, cuál es la parte relacionada con el blockchain y en dónde se relaciona con Celo. Bueno, entonces, este es el segundo punto que se menciona aquí, que es las transferencias condicionadas. ¿A qué nos referimos con transferencias condicionadas? Bueno, en este caso nos referimos a la apertura de oportunidades de apoyo basado en el cumplimiento de una serie de requisitos a través de contratos inteligentes. Entonces, dentro del blockchain, como bien lo explicaba Mariano, una de las principales barreras que han habido hasta el momento ha sido el acceso, como bien lo mencionaba. Entonces, la oportunidad de poder ligar una llave pública con un número de teléfono para un caso en particular, como es el caso de los migrantes, los cuales muchas veces salen de su país de origen hacia el país receptor solamente con una mochila, con una maleta y con un teléfono. Acá es donde nosotros consideramos que Celo encaja perfecto en este tipo de iniciativas. Entonces, por estos motivos es que nosotros seleccionamos Celo como el blockchain principal para poder desarrollar la plataforma, la parte blockchain de la plataforma Bienvenir. Y acá mostramos un flujo de ejemplo para el beneficiario. Entonces, un flujo podría ser descargar y configurar la aplicación Celo Wallet, que la vamos a ver en un video corto a continuación, descargar e iniciar sesión en la aplicación Bienvenir, ver y leer cuidadosamente los compromisos disponibles, firmar un compromiso, seguir y completar los pasos de los compromisos, y acá va a estar una parte del componente educativo, que es el que previamente mencioné, y recibir el soporte. Entonces, la aplicación es esta y vendría a tener tres etapas principales: el inicio, que es la autenticación, los compromisos y el perfil. Entonces, para dar más detalle de cómo funciona esta aplicación, vamos a presentar este video. Entonces, primero, la persona entra a la aplicación Bienvenir, se autoriza, una vez ya tiene instalada la aplicación de Celo Wallet, la conecta, esta ya va a tener en la aplicación los credenciales y va a haber un listado de los compromisos disponibles. Estos van a ir en dependencia de las organizaciones con las que estamos trabajando en ese momento.
este beneficiario va a leer detalladamente los pasos que tiene ese compromiso y si está de acuerdo, lo firma. Una vez lo firma, lo autentica y lo verifica con la aplicación de Celo Wallet y eso ya queda guardado en el blockchain. Es decir, él ya firmó un compromiso para cumplir y esto ya le va a salir en el tab de los compromisos firmados. Y aquí va a comenzar a cumplir todos los pasos que sean necesarios para llenar ese compromiso, en donde algunos pasos pueden ser por parte del beneficiario, es decir, concluir algún proceso educativo, entre otros, y otros pueden ser transferencias condicionadas, como mencionaba, que es cuando cumple un conjunto de pasos y entonces a través del contrato inteligente se le pueden hacer transferencias. Estas transferencias pueden ser de soporte en proceso o una transferencia de un monto económico que puede ser en Celo dólar. Entonces, el flujo vendría a ser el de la aplicación Bienvenir, y a continuación voy a pasar a explicar un poco de cómo se hizo uso del SDK. Ok, entonces la plataforma fue desarrollada utilizando Truffle, que es una suite de desarrollo para blockchain. Esta se utilizó Truffle con React Native. Entonces, primero nosotros vamos a ver en Bienvenir DApp, nosotros tenemos el proyecto principal en donde nosotros vamos a trabajar lo que son los contratos. Entonces, los contratos van a estar acá. Específicamente, el contrato de esta aplicación es Bienvenir, y si se fijan, es prácticamente cualquier contrato que nosotros vayamos a trabajar en Celo, debe funcionar perfectamente en Ethereum, como también mencionaba Mariano. Entonces, acá está el contrato. Una vez se compila, pasa a la carpeta de cliente y la parte de la configuración específica para hacer uso de Celo es en el archivo de Truffle config. Entonces, acá nosotros apuntamos a la dirección de Alfajor, que es la red de prueba de la testnet, y aquí nosotros configuramos prácticamente la conexión con esta cadena, con este blockchain de prueba. Luego, en la carpeta cliente es donde nosotros tenemos la aplicación móvil, que esta está desarrollada en React Native utilizando Expo. Entonces, acá pueden ver que la aplicación en general se conecta con Celo utilizando pues, acciones, utilizando Redux, que es en donde se tienen las acciones y los reducers. Entonces, por ejemplo, para mencionar un caso, podemos ver las acciones de autenticación. Entonces, en las acciones de autenticación, nosotros importamos de Celo DAppKit, que es el que mencionaba Mariano, y nosotros creamos nuestras propias funciones en donde nosotros validamos la autenticación que vamos a tener con el contrato que ya debimos haber subido a la red de prueba de Alfajor, de Celo, y acá nos vamos a conectar a ese contrato a través del DAppKit. También tenemos pruebas de acciones para la parte de los compromisos, de cómo se van a firmar los compromisos, una vez que ya se firmen los compromisos, cómo se van a cumplir los pasos, cuáles son los requisitos para cumplirlo y qué sucede cuando un compromiso es de un tipo automático, que es lo que mencionaba de transferencia condicionada. Bueno, cuando esto pasa, pues simplemente si se cumplió el paso anterior adecuadamente, entonces el siguiente, si es una transferencia condicionada, se autoejecuta en el contrato inteligente y se puede enviar, en el caso que sea una transferencia de un monto económico, se puede transferir a la billetera de la persona, en este caso del beneficiario, del migrante, ese monto económico que fue estipulado previo a que firmara lo que es el compromiso. Entonces, esta es una propuesta que se está haciendo, la cual fue seleccionada en un hackathon que se llamaba el Blockchain for Social Impact Hackathon hace un mes. Fue seleccionada como un buen uso
por parte de la tecnología de Celo, de blockchain, y queríamos compartirles el día de hoy prácticamente cuál es la propuesta de valor y cómo funciona. Cualquier duda o sugerencia, estamos abiertos a colaboraciones. Acá está un poco de la información de contacto y espero que este tipo de iniciativas que son bastante disruptivas, pues los incite a crear más y más productos en el blockchain de Celo. Creo que eso sería todo, Sebastián. Gracias, Néstor. Bueno, Mariano, Sí. te pongo ahí en cámara para que te tengo que prender. Ahí. Bueno, quieren ir contestando las preguntas. Al público, bueno, acá hay un botón de Ask a Question. Ahí pueden ir votando preguntas o escribir y vamos a ir leyéndolas en orden, ¿sí? Bueno, yo sí que empiezo a leer. A ver, la estuve mirando recién, así que Arturo pregunta cómo podría implementar un Proof of Existence para documentos con Celo, ¿no? No sé si para todos los que saben lo que es un Proof of Existence, básicamente, o sea, yo podría decir, supongo que no sé, no estoy muy versado en el tema, pero una forma en que lo que yo podría decir que conozco tal documento es porque si yo te paso un hash criptográfico de ese documento y lo deposito en algún lado, lo guardo en una transacción, ¿no? En Bitcoin creo que lo metían, había una forma de montarlo adentro de una transacción. Acá es un derecho muchísimo más fácil. Estoy hablando yo, ¿me escuchan? Wilmar. Ok. Bueno, perdón, sigo. Entonces, acá, o sea, uno podría tranquilamente tener un smart contract donde almacenase en ese smart contract todos los hash, todos los documentos. Así que es bastante trivial, digamos. En Bitcoin era más difícil porque Bitcoin tiene un espacio, no tiene un lenguaje rico de smart contracts, tiene muy limitado por diseño lo que se puede hacer. Entonces, hacer algo como Proof of Existence era un hack, digamos, si querés, dentro de Bitcoin. Hacerlo acá es muy sencillo. Después está dónde vas a querer guardar ese documento, si lo vas a querer guardar de una forma descentralizada o no, o no importa eso. Si lo quisieras guardar en un lugar descentralizado, tranquilamente usar cualquiera de otras redes como hay IPFS que no están asociadas a ninguna red en realidad, entonces es como que es una red descentralizada paralela para el almacenamiento de documentos. Pero respecto de lo que es, digamos, probar la existencia, guardarse un hash en un documento, yo entiendo que alcanzaría. No sé si eso responde a tu pregunta, Arturo. Ok. Bueno, paso a la siguiente. La infraestructura de Celo está basada en Ethereum. Lo pregunto por la estructura de redes que mostré en pantalla. Sí, a ver, lo dije un poco más tarde en la presentación. O sea, si quieren, Celo es proyecto que nace, digamos, usando básicamente, o sea, lo que es el nodo de Celo, lo que es el software de Celo, parte de lo que es una versión de Ethereum, o sea, que es el protocolo de Ethereum, al cual se le fueron agregando varias modificaciones. Por ejemplo, bueno, fui mencionando varias, ¿no? Proof of Stake es una modificación importante, o sea, se cambió el motor de consenso, se cambió el formato de transacción, se cambiaron un montón de cosas, pero en esencia sigue siendo algo que nace de Ethereum. Lo cual no significa que sean la misma blockchain, ¿no? O sea, es como que el software sale de ahí, pero no tiene nada que ver con la blockchain. La blockchain es los nodos que están corriendo cierto software que hablan todos el mismo lenguaje, que Ethereum tiene el suyo y Celo tiene los propios. Pero a nivel software compartimos varios y para ir más a detalle, o sea, el software de Celo, se llama Celo Blockchain, nos falta un mejor nombre todavía, es si quieren, no quiero usar la palabra fork porque es confusa justo en el caso de cripto, pero básicamente nace o está basado en Go Ethereum. Go Ethereum
es uno de los, uno de los principales software para nodos dentro de Ethereum. Así que imagínense que sí, es casi compatible, ¿no? Y mismo por diseño, creemos que no hacía falta inventar todo de nuevo, porque a la comunidad de desarrollo y a un montón de gente es como que, ¿para qué? Creemos que la idea era construir sobre algo, pero necesitamos poder construir un poco de todas las capas. Entonces, hacerlo encima de Ethereum no tenía sentido, Ethereum blockchain. Sí, a nivel software y cambiar eso. Ok, no sé si estaba respondiendo a la pregunta. Tengo otra acá que dice, un validador tiene acceso a la info privada de cada bloque. Mirá, no hay info privada. Toda la info que aparece en una blockchain es pública. Todas las transacciones son públicas. Todas las operaciones son públicas y uno puede, si yo no lo mostré, pero ustedes van al Block Explorer, pueden ver todas las transacciones que se hacen encima. Con lo cual cambia un poco el paradigma y sobre eso hay como varias cosas que uno hace porque hay cosas que obviamente nosotros no queremos, la privacidad es importante, ¿no? Entonces, pero se construye encima de eso, ¿no? Se construye teniendo información encriptada, si querés, adentro de la blockchain, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablaba de los números de teléfono, no están los números de teléfonos ahí, lo que están son los hashes de los números de teléfonos. Entonces, hace como más fácil porque no puedes ir para atrás. Y es un poquito más rebuscado que eso, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, en el caso de identidad, están todos los números de teléfono de todas las personas adentro de la blockchain. No. Lo que hay es el hash, y si queda el hash, es el hash del teléfono más un salt, que hay un servicio aparte donde lo podés obtener. Entonces, la idea es, si bien toda la información es pública y todo el mundo la puede ver, no solamente los validadores, las informaciones que consideramos sensibles y a medida que se vaya construyendo, se irán agregando más cosas, se diseña de cierta forma donde sí permanezca encriptada y nadie ya la pueda ver, solamente la persona que la conoce. Ok. Mariano, ¿cómo funciona el CUSD y qué tipo de token es? Pregunta Angélica. Un poco lo expliqué. En principio, a ver, como decía, el CUSD es un stable token, o sea, es un token estable. Los stable tokens se categorizan en un par de familias, ¿no? Hay una familia, por ejemplo, que son los que, tipo, el caso más icónico es, ahí me sale el nombre, USDD, o sea, que es, que básicamente dicen que, o sea, por cada, ahí está, no me sale el nombre de la empresa ahora en este momento, pero bueno, básicamente hay una empresa o una organización que dice, mira, por cada token de este que estoy emitiendo, en realidad yo en el banco tengo $1, ¿no? ¿Y cómo te demuestro eso? Bueno, porque una vez por cada tanto yo voy a hacer una especie de auditoría donde voy a mostrar a todo el mundo que lo que yo dije que es verdad, que tenía estos dólares, es verdad, ¿no? Hay varias de esas, obviamente que dentro de una especie de Tether, gracias. Dentro de lo que es un esquema descentralizado no es muy copado, ¿no? O sea, porque en el fondo si esa persona o esa empresa miente o esa persona la censura o esa persona quiebra, bueno, perdimos. Entonces, después hay como formatos más elegantes, ¿no? Para mis ojos, porque son más descentralizados, que tienen que ver con un colateral. Un colateral es cuando yo, para poder tener algo, tengo del otro lado otra cosa que me lo está como soportando, ¿no? Imagínense, tipo como una hipoteca. Entonces, en este caso, DAI, si quieren, funciona un poco como eso, donde de repente para yo me den para yo emitir una cantidad de plata en DAI, tengo que tener el equivalente, o mucho más en realidad, tengo que tener un porcentaje bastante más amplio de colateral de esa moneda, ¿no? No lo tengo yo, pero sino para que eso se pueda emitir, alguien lo tuvo que hacer. Después eso fue al mercado y se usa. Eso está bueno
o sea, como digo, para mí es mucho más elegante, es más descentralizado. Quizás creo que lo que a veces se dice también es que si lo piensan, los incentivos para que esas monedas existan y se expandan y se contraigan tienen que ver con alguien sacando un crédito, más o menos, ¿no? O haciendo una especie de inversión, que es un poquito más complejo que lo que sí pueden pensar lo que es un círculo de arbitraje más normal, donde un arbitraje es cuando el mercado mismo balancea algo porque ve que hay una diferencia de precios entre un mercado y el otro. Lo que hace Celo es un híbrido, o sea, tiene un colateral, pero el colateral no es del 180, 200 o 150%, sino que es una parte, es el 50% de la reserva de Celo. Celo tiene como una reserva, el 50% es Celo Gold y el otro 50% son otros cripto assets, como puede ser Ethereum o Bitcoin, por ejemplo. Y fíjense entonces como que hay una parte que está colateralizada con otros criptoassets y una parte que está colateralizada con Celo Gold, que es nuestra propia moneda. Entonces es un poquito más extraño. No sé explicarlo tan bien, o sea, pero lo que también va a suceder ahí es que a medida que, o sea, lo que va a pasar es que hay un oráculo que está viendo un poco los precios del mercado de afuera y va a siempre mantener una paridad, ¿no? Para que el celo USD valga $1. Y eso lo va a hacer en función del ratio con el celo Gold. Entonces, cuando ve que el celo Gold y eso varía, va a salir ya sea a vender celo Gold o a comprárselo Gold, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando haga eso, va a estar emitiendo o quemando celo USD. Es un poquito más complicado, no me da el tiempo para explicarlo bien, tampoco, pero si ustedes van a entrar a la página de Celo y ven el white paper, van a encontrar que está básicamente explicado y después en la parte, en el Medium, van a encontrar varios artículos y análisis estadísticos y financieros sobre la estabilidad de la moneda, sobre cómo se funciona y qué tipo de escenarios o cisnes negros se puede bancar, ¿no? Entonces, yo creo bastante sofisticado, pero no me alcanza el tiempo ni tengo hoy por hoy toda la información como para explicarse a lo mejor. ¿Existe alguna vulnerabilidad en el protocolo de Celo asociado a los números de teléfono? Hay una pregunta para Nelson por ahí. Ok. ¿Esta es? ¿Cuál? Sí. ¿Qué pasa si la persona pierde el control sobre su número? Si se lo roba, no lo puede seguir pagando. Entonces, acá, yo lo que diría es que para eso, por ejemplo, la aplicación de Celo Wallet tiene su forma de hacer tu backup. Entonces, si desde la misma aplicación de Bienvenir, ¿verdad? Desde el mismo momento en que se loguea, se jala toda la información del contrato, la cual está ligado con la cuenta que tiene Celo. En el momento que esa persona pierde el teléfono, entonces puede restaurar su cuenta en otro celular, en otro celular, su wallet de Celo, y en ese momento puede instalar nuevamente la aplicación Bienvenir y va a poder obtener todas las transacciones que haya hecho, su historial, y puede seguir haciendo y completando los pasos. Entonces, esa sería la forma. En la misma aplicación móvil hay una parte de backup y recovery. En la aplicación de Celo. Sí, agrego algo más ahí, o sea, yo comenté como las cuentas están en número de teléfono. Eso significa que para poder enviarte plata, yo puedo ir a una especie de directorio y buscar tu teléfono y con tu teléfono, yo conozco tu teléfono, puedo, digamos, encontrarte y descubrir cuál es tu adres. Pero no significa que si yo tengo un teléfono, controlo tu plata. Es como diferente. Una cosa es que me puedas enviar a mí porque yo te puedo encontrar en un directorio. Otra cosa es que si yo tengo tu número de teléfono porque te dice, te robé el SIM o cosas por el estilo, yo pueda efectivamente transferir tus fondos. Porque tus fondos están asociados a una private key, que obviamente vos lo tenés guardado o sea, en la billetera del celular, lo tenés backupeado, vas a tener un PIN, o sea, hay otro tipo de medida de seguridad que tenés ahí adentro. Si perdés esa private key,
Si no la salvaguardaste, ahí sí, si querés, perdés acceso a tus fondos, pero no tiene que ver con también perder acceso al celular. Me dice ahí, maestro Congrio, como un DNS o como el DNS. Supongo, o sea, es como una especie, es un directorio, ahora estamos trabajando en una segunda versión que es justamente para mejorar la privacidad de los números de teléfono, donde hay una especie de protocolo descentralizado, donde se guarda el hash con una salt y esa salt está guardada dentro de un protocolo descentralizado que no todo el mundo conoce y no, otra vez, es un poquito más complicado que cosas. Ok. Bueno, sigo con la siguiente. Si las estructuras y seguridad de las criptomonedas actuales se basa en criptografía ahora, ¿qué approach se piensa tomar en un futuro en caso de la computación cuántica sea más popular y más accesible? Mira, hoy por hoy es cierto que la tecnología que usamos dos tipos de tecnología base. Una es SDCA, que es Elliptic Curves, y otra es BLS Signatures. No son totalmente safe. Eso no lo conocía, de hecho lo pregunté recién en el canal de criptografía. No tenemos al principio una postura tomada, o sea, no lo vemos como algo que pasa de inmediato y estamos con quizás otras cosas. Así que no te sabría responder mucho más que eso. A ver, déjame leer un segundo lo que me respondieron, a ver si te puedo ayudar un poco más, pero dice... Ok, dice que hoy por hoy, o sea, se requiere para poder violar la seguridad de la criptografía, respuesta de un criptógrafo, se requiere todavía computadoras cuánticas que son varios órdenes de magnitud más grandes y mucho más confiables de lo que hay construido hasta hoy. Así que difícilmente es una amenaza cercana. Otra vez, es un protocolo de la ciencia, así que llegado el caso es algo que se va a tratar, pero hoy, como te decía, dicho por un criptógrafo, está bastante lejos de ser un problema. Escuché que soportan hardware wallets. ¿Qué tengo que hacer para usar una con el kit? Exactamente, sí. Nosotros soportamos la Ledger Wallet, que es un tipo de hardware wallet. Una hardware wallet es un dispositivo, ¿es esto? ¿Se ve? Es un dispositivo, digamos, como una especie de pendrive, que vos lo asocias a tu computadora y con eso podés hacer la firma de las transacciones. Lo interesante es que en ningún momento la private key, que es lo que vos estás queriendo guardar en secreto, pasa por tu computadora, ¿no? Porque, a ver, al día de hoy trabajamos con la computadora todo el tiempo. Si yo tuviera que guardar plata en mi computadora o en un archivo, me sentiría bastante preocupado, digamos, porque bajamos archivos, navegamos por internet, o sea, hacemos tantas cosas que la verdad que no, la seguridad de mi computadora es difícil de confiar. Se puede usar con ContraKit, o sea, no lo mostramos en el ejemplo, pero es tan simple como agregar un nuevo tipo de signer, digamos, o de provider. Otra cosa que soportamos, comparado con eso también, es usar un HCM. Un HCM es un módulo de seguridad, entonces, por ejemplo, usamos un cloud HCM como el de Azure. Entonces, si vos si estás en un servidor o algo, podrías usar el HCM de Azure para firmar tus cuentas y otra vez, la clave privada jamás saldría del HCM. Y, ok, ¿existe alguna vulnerabilidad en el protocolo de Celo al asociar los números de teléfono con las cuentas? ¿Podría pensarse en problemas similares a la conexión del SIM? Bueno, esto un poco lo contaba antes, o sea, el peligro, o sea, si por ejemplo a mí me roban el SIM, me hacen una conexión de SIM o lo que sea, la persona no va a obtener control sobre mis fondos. Lo que puede hacer esa persona es correr un protocolo. Nosotros, cuando vos asociás, para asociar tu teléfono a una cuenta, lo que haces es corres un protocolo donde te van a mandar mensajitos de texto a vos y vos vas a decir, ok, soy yo, y entonces ahí es como que se va a registrar en la blockchain
una entrada donde dice cuál es tu address. Eso lo puedo volver a correr y puedo llegar a cambiar el address. Entonces, un atacante lo que podría llegar a hacer es hacer ese protocolo y correrlo, cosa de cambiar el address, lo cual significaría que si después mi viejo me quiere mandar plata, me lo va a mandar, pero me lo va a mandar a otro address, entonces le va a mandar a otra persona, ¿no? Así que si es, no, lo que no corren son mis fondos, mis fondos actuales no corren riesgo, lo que corren riesgo sí que son mis fondos futuros, la plata que me puedan llegar a mandar. Así todo, tendría que ver los detalles, pero también en o sea, como cuando hay más de una asociación, se piensa en varias cosas para mejorar esa seguridad, ¿no? O sea, si yo veo, si la billetera de mi viejo, en este caso, se da cuenta de que cambió el address, quizás me va a dar una indicación. Va a decir, che, mirá que es distinto, ¿por qué no verificás? A su vez, hay como un par de cosas más que se pueden hacer, por ejemplo, o sea, es como cuántas verificaciones tiene un número de teléfono. Entonces, si yo lo verifiqué muchas veces, es como que es difícil o tenemos más longevidad, es difícil de pasar. Hay un par de cosas, todavía no es un protocolo súper refinado, pero son cosas que pensamos. De todas formas, como digo, el riesgo no es tan grande porque tu plata nunca está corriendo peligro. Esto supongo que es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la persona pierde el control y no la puedo leer más sobre su número de teléfono? O sea, es un protocolo de identidad ligero, o sea, tiene que ver a veces con un tema de gozabilidad, ¿no? Para decir que vos sos vos. Para usarlo para eso, habría que tener un poquito más de cuidado. Más. Así que no sé si eso responde. Bueno, para Néstor. Dice, Néstor, ¿qué consejo le darías a un developer que recién se acerca a hacer? Bueno, al menos en mi caso fue desde antes introducirme en todo lo que era el desarrollo Ethereum, con desarrollo de contratos, con Solidity, y luego propiamente cuando comencé con Cero, fue un consejo para mí que me hubiera sido útil, fue tener bastante cuidado con la parte del NVM, que es la versión de las versiones de Node. Entonces, en este caso, siento que pues tienes que tener cuidado entre las distintas versiones, ya sea para, al menos en versión de desarrollo para Windows, tanto para el desarrollo del contrato como el de la aplicación móvil, porque a veces tienes que cambiar entre versiones. Sería eso, y de ahí, lo otro que tenés que tener en cuenta sería que, por eso se usa Expo principalmente, porque a diferencia de entorno de desarrollo web, en el que utilizas Ganache, por ejemplo, y Truffle, en donde te conectas a través de MetaMask, y en este caso no es así, y simplemente corre Expo y lo corres en el dispositivo móvil cuando estás probando en la computadora, y al menos hasta el momento que pruebo siempre con el testnet de AlphaHor, siempre tienes que hacer el deploy a AlphaHor para poderlo luego probar en la aplicación móvil, lo cual es bastante sencillo, ¿sí? O sea, aproximadamente de 3 a 5 segundos te tardas en hacer un deploy del contrato, y creo que esas serían algunas observaciones de cómo iniciar y las cosas que hay que tener en cuenta. Perfecto. Bueno, quedan ya dos. En el caso de Proof of Existence, ¿se debe tener un contrato por cada transacción o sería un solo contrato que tenga todos los hashes? Pregunta Eric. Eso es, a ver, es una cuestión más de diseño, de cómo vos quieras diseñar tu dApp. Yo posiblemente iría por la opción de tener un solo contrato con todos los hashes. Seguramente habría que ver Proof of Existence de qué, que sean tipo cosas legales, o sea, hay algún tipo de flujo. Digamos, quizás hay una máquina de estados donde decís, bueno, primero me mandan el contrato, después, o sea, habría que pensar específicamente un poco más el flujo de aplicación, pero para mí sí, obviamente que lo más fácil es tener un
un contrato que tenga un mapa de hashes y a lo sumo y puedes asociar quién está dando ese attestation, ¿no? O sea, quién está diciendo que eso existe. Entonces te guardarías el address del que dijo, bueno, yo conozco esto. Y es tan fácil como, sí, o sea, sería bastante fácil. Y después, cualquiera que quiera consultar eso, lo que va a hacer es ir a ese contrato y hacer una llamada y preguntar, ¿este documento existe? O quién dio fe de este documento, por ejemplo. Entonces tendrías, si querés, un mapa donde tenés los hashes de los documentos y el valor sería el address y quizás la fecha, por ejemplo, en que hizo este attestation, o sea, que dio fe. Pero bueno, por eso, estoy pensando medio el aire en función de lo que se me ocurre un caso de uso, pero habría que pensar un poco el caso de uso y imagino, por ejemplo, si es algo más de estilo de supply chain, donde vos donde hay algo que querés traquear en varios momentos y quizás tenés como, dentro del contrato tenés como los diferentes estadios y tenés firmas de eso. Es en la industria médica. Sí, o sea, por eso, a ver, con la industria médica lo único que te diría es que tengas cuidado justamente porque el expediente público va a ser público. El expediente clínico va a ser público a menos que lo encriptes. Entonces, a lo sumo tenés el hash del expediente público. Perfecto. Y entonces, sí, podés guardarlo y tenerlo ahí y el tema es dónde guardás el expediente. Porque, por ejemplo, si es algo como IPFS, donde el address está determinado por el hash del contenido y quizás me das el hash y yo ya con eso lo puedo encontrar. Si está guardado en una base de datos privada, es distinto. Pero sí, el tema de expedientes médicos o registros médicos es un tema bastante interesante en blockchain porque hoy por hoy, o sea, todos reconocemos el valor de tener una especie de lugar centralizado donde se guardan los expedientes médicos. El problema es cuando se los damos a una empresa, ¿no? Se los damos a Google o se los damos a una empresa que nos cuida nuestros registros médicos, pero no los cuida, pero también tiene acceso, entonces se puede poner un poquito más peligroso. Entonces, de repente la blockchain es un buen caso porque dice, ok, los voy a guardar, pero nadie es dueño, nadie tiene la potestad, nadie los puede revisar. Se hacen varias cosas que se pueden hacer ahí, pero ahí conozco, no estuve en detalle, pero sé que hay proyectos que están, digamos, trabajando en eso. Nos llega una pregunta acá de Telegram, tengo una duda sobre el Proof of Stake. Cada celular sería como un nodo de la blockchain. Cada celular es un nodo de la blockchain. En realidad, la aplicación del celular tiene dos modos. Un modo donde va a usar un nodo donde va a usar un nodo externo como Forno y un modo donde va a usar un nodo interno que es un light client, que si quieren es la opción más descentralizada, ¿no? Porque requiere menos confianza. Cuando yo uso Forno, estoy confiando en Forno. De la misma forma que si ustedes usan Ethereum y usan Infura, están confiando en Infura, que pueden tener toda la confianza del mundo, pero volvieron al mundo centralizado sin darse cuenta. Ahora, si bien son light clients, ellos no participan del Proof of Stake, ¿no? O sea, el Proof of Stake no tiene nada que ver con eso. El Proof of Stake es algo que pasa entre los validadores. Ok, y... Upa, siguen, no eran dos, faltan. Ok. ¿Qué ventajas tengo si uso ContraKit contra un nodo local versus un nodo remoto? Bueno, creo que lo explicaba recién, ¿no? O sea, ustedes, si desarrollan algo para blockchain, es porque en definitiva quieren hacer algo descentralizado. Hacer algo descentralizado tiene que ver con un tema de confianza, tiene que ver con ustedes se dan cuenta de que el problema que ustedes están tratando de resolver, quiero disminuir los grados de confianza que tengo que tener, ¿no? Cuando yo deposito la plata en un banco, estoy confiando en el banco, estoy confiando en el Banco Central.
estoy confiando en un montón de lugares. Cuando uso una aplicación, cuando uso una wallet, están confiando en el código de la wallet. Entonces, blockchain no es no tener confianza. Blockchain es, si quieren, distribuirla y tratar de disminuir los grados de confianza que necesito. Cuando ustedes usan un nodo remoto al que ustedes no controlan y el nodo les puede estar mintiendo. O sea, no les puede transferir su plata, porque su plata la controlan con sus private signatures, ¿no? Pero los puede censurar, les puede mentir sobre la información que hacen. Entonces, ustedes en el fondo tienen que tener algún tipo de confianza sobre ese nodo. O sea, ustedes le preguntan el balance y te dice otra cosa, por ejemplo. Obviamente que puedo entrar un poquito más en detalle y quizás hay algunas formas que ustedes podrían verificar algunas cosas, ¿no? Pero se trata un poco de eso. Cuando usas un nodo local y tu nodo local se está conectando no solamente contra un nodo, sino contra muchos, ¿no? Y está verificando la información de una manera que ustedes no la verifican cuando hacen cuando ContraKit no verifica la información, como ninguna API de un RPC, en Ethereum o en Celo. Entonces, si quieren, la diferencia es un tema de confianza. O sea, y obviamente, si depende de qué están haciendo, tener un nodo, digamos, o sea, si ustedes están haciendo una aplicación y tienen un servidor, y quizás está bueno que tengan su propio nodo, porque están haciendo, o sea, porque están como del lado del server, están dando un servicio, entonces lo que ustedes están, la confianza que ustedes están otorgando, básicamente están obligando a todos los usuarios que la confíen también. Otra vez, podemos decir que quizás tipo Forno o en el caso de Ethereum Infura, y bueno, es relativamente confiable, o sea, podemos decir confío en la Celo Foundation que está poniendo este nodo, pero bueno, en definitiva es un tema de confianza. ¿Les interesa yo planear una capa de seguridad sobre las transacciones, es decir, cómo proteger los balances de cuentas del usuario bajo su propio control? Sí, definitivamente. Hoy por hoy estamos trabajando, o sea, la tecnología que se usa mucho para eso se llama SNARKs o Zero Knowledge Proof. Hoy por hoy se está usando Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof es un área de criptografía bastante loca, muy interesante, que no pienso explicar en este momento porque no podría fácilmente, pero se usa para dos cosas. Para una cosa es para privacidad y para la otra es para escalabilidad. Entonces, hoy por hoy la estamos usando, o sea, hay un trabajo ya bastante grande en escalabilidad, sobre todo para los light clients, que los light clients necesitan mucha menos información. Y de hecho, hay una charla que se va a dar en junio en inglés sobre Plumbo, que es un protocolo de light client que usa esto de SNARKs. Definitivamente es un problema importante, no tenemos, no está en el roadmap acá a corto plazo, pero me imagino imagínense que, o sea, otra vez en lugares donde, digamos, la seguridad es un tema importante, no está bueno que la gente conozca tu balance, ¿no? Así que sí. Siguiente pregunta. Además del número telefónico, ¿es posible asociar un documento de identificación personal dentro del protocolo para reforzar usuarios únicos? Hoy por hoy no, o sea, sí, siempre podés armar tu propio smart contract y agregar un montón de cosas, ¿no? Y si es una aplicación, podrías decir que te registren eso, si querés. Pero no está dentro del protocolo nativo que nosotros tenemos adentro de Celo. Bueno, nos fuimos como media hora de cosas, pero veo que se han quedado muchos, así que les agradezco. Y no sé, Sebastián, ¿algo más? Muy bien, gracias. Me quedó una pregunta. Dice, siendo una red descentralizada, si alguno de los nodos se desincroniza con bloques corruptos, ¿cómo se toma la decisión de cuál es la verdadera blockchain? Ok. Sí. Eso tiene que ver con algo conocido como, o sea, double sign. Bueno, en Bitcoin o en Proof of Work se habla del 51% attack. En Proof of Stake se habla de double signing. Básicamente, ¿cuál es la verdad de un... Perdón, no sé, tengo cosas en las manos.
cuál es la verdad de una blockchain, ¿no? O sea, una blockchain, o sea, se van generando bloques. En el caso de Celo, ¿no? Como es un proof of stake, o sea, a cada momento está como determinado quién es el responsable de generar el próximo bloque, ¿no? Y a la hora de decir que ese bloque es válido, se tiene que dar, en el protocolo de consenso, se tiene que dar que hay 100 validadores, los cuales 2/3 más uno tienen que haber firmado ese bloque, tienen que haber dado fe de que ese bloque es válido. Entonces, en principio, eso es muchísimo más difícil que pase, ¿no? O sea, tendrías que ir a vulnerar a todos estos y hacer que lo que tienen que hacer es tener como una segunda firma, ¿no? O sea, haber firmado 2 bloques a la misma altura, ¿no? Eso es penalizado a través del protocolo, ¿no? O sea, el proof of stake se llama proof of stake porque para que vos puedas ser un validador tenés que tener un stake, o sea, tenés que tener una inversión en la red, ¿no? Esa inversión hoy por hoy es de $10.000 o $20.000 en realidad, para empezar. Entonces, que te permite tener un validador. Y después eso tenés que tener, puedes conseguís votos y una vez que te dan votan, puedes llegar a tener un validador. En el caso de que un validador se encuentre que un validador hace esto que se llama double signing, ¿no? Que es firmar 2 bloques a la misma altura, ese bloque es automáticamente penalizado, ese validador es automáticamente penalizado y echado, ¿no? Y penalizado me refiero económicamente, básicamente se saca toda la plata que tiene. Entonces, ese es el mecanismo que tiene de defensa, digamos, la red. Así igual, como digo, es distinto de analizar porque, como digo, es mucho más determinístico lo que es el modelo, digamos, de cómo funciona. Bueno, ahora sí. Y Sebastián se nos cortó. Bueno, Ahí ya está. se conectó. No. Bueno, espero que haya servido. No sé, realmente quizás a veces es difícil saber si entrar en detalle mucho en tipo qué es una blockchain o qué es Ethereum o entrar muy en detalle. Así que quizás, ¿viste? Uno no conoce tanto la audiencia como para saber si quizás entrar desde el principio y explicar lo que es una blockchain o entrar muy en profundidad. Y creo que es difícil dejar los contenidos a todos porque entiendo que seguramente hay varios que ya tenían varias ideas y quizás como que escuchan un poco más de lo mismo, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado igual. Por mi parte, espero que les haya gustado el ejemplo del proyecto que se está desarrollando y con gusto abierto a cualquier pregunta o sugerencia. Bueno, hasta luego.